Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y el Jikook. El día de hoy estoy transmitiendo directamente desde el canal de Boys We Love, la pestaña de comunidad, donde tal vez ustedes no lo sepan, pero generalmente vengo y les dejo cositas, a veces solo para miembros del canal, otras que están abiertas para todos, los que estén ya suscritos o no al canal. Bueno, pues solo dejarles cositas por aquí. El día de ayer, la verdad, les quiero pedir una disculpa y comienzo así mi video, porque me apenó muchísimo que subí mi podcast y tuve un problema con él. No sé si es porque tengo justamente dos teléfonos donde manejo el mismo programa de edición de video que es CapCut, que tal vez no me di cuenta y según yo me había quedado con la versión buena y yo creo que la borré, pero del otro teléfono, no sé qué fue lo que hice, pero se perdió y me dio mucha pena porque había quedado tan hermoso el video. Como ayer me esforcé en ponerle imágenes al podcast y quedó todo feo, salieron al aire todos mis errores, les pido disculpas por ello y justo ayer les había puesto este mensaje pues avisándoles qué había pasado. A todos los que vieron el podcast, aún con que no llevaba, bueno, ni cortinilla de entrada ni de salida, estuvo, pero bueno, nefasto, y aún así me dejaron tan bonitos mensajes. Muchísimas gracias. Aquí está mi disculpa oficial y ya les digo, tengo que aprender a tener más cuidado porque de repente yo creo que me confundí y borré el archivo que no era. También les comento que a partir del día de hoy, para todos aquellos que sí votaron que les interesaba el tarot de BTS, yo tengo mi versión del tarot y todos los días tirar una carta, darles el significado, y si ustedes se sienten de alguna manera identificados con lo que puede suceder durante el día, me va a dar mucha alegría. El día de hoy sí también tuvimos pues la primera carta. Ya había hecho esto antes, pero lo vamos a retomar. Para hoy nos salió el mundo revertido, que indica que el día de hoy puedes sentir en especial que te hace falta cerrar un asunto, completar un logro, puedes sentirte incompleto o incluso vacío. Puede ser que esta sensación venga de que estás por completar un proyecto o alguna etapa de tu vida y de ahí que sientes que ya se va a terminar, o bien puedes sentir que algo te hace falta, ¿no? En el caso que te identificaras con esto con tu pareja, puede ser que la extrañes o bien que no le estés dando el cuidado debido a tu pareja, así que mucho ojo. Si te llegaras a sentir así en el trabajo, puede que tengas un falso sentimiento de éxito, mucho ojo con eso. Ahora que si se tratara del dinero, las finanzas, puede ser que no te sientas del todo satisfecho, pero estás por completar tu meta. A lo mejor estás por recibir algún pago importante o algún préstamo y eso es lo que te hace sentir de esta manera el día de hoy. Espero que esto les sirva y si es así, pues síganme acá en la comunidad del canal Boys We Love en YouTube, por si se preguntaban dónde, cuándo, cómo, por qué. Pues aquí también les voy a intentar poner, además de la carta del día que está basada en el tarot de BTS, que como ustedes, bueno, si no lo han observado, es una carta bellísima, porque sí, cada carta viene con ilustraciones específicas de los chicos, son una belleza y por eso es que quería compartirlas. Pero ya también les decía, vienen los adelantos de lo que son los videos del día de hoy y algunos materiales que son para los miembros del canal, así que únanse, síganos, me va a dar mucho gusto verlos por acá. Bueno, después de este mensaje a la comunidad, también les recuerdo que nos pueden seguir en Domina y su Imperio Romano. Todavía aquí somos poquitas y aquí suelo poner todo el arte que recopilo todos los días de los chicos, por lo que también se van a encontrar una gran cantidad de este arte. A veces les hago pequeños videos, en fin, hay un montón de cosas que también les voy poniendo para que si ustedes están interesados en guardarlas, tenerlas, aman el arte, en pocas palabras, así como yo, pues vengan a verlo. Les debo un especial de arte que no he podido sacar por falta de tiempo, porque ha sido una locura estos días y lo que se viene. De hecho, no había podido sacar este video antes porque he estado trabajando mucho en lo que va a ser mis especiales de el primero y segundo episodio de Are You Sure. Y ahora sí, ¿qué les parece si hablando de Are You Sure nos vamos ahora a nuestra cuenta de ex Twitter, donde me pueden encontrar como @BoysWeLove 2023. Tenemos a este hombre hermoso. Tuvimos momentos sinceramente increíbles. Creo que ya la mayoría que han podido ver los videos van a tener sus momentos súper especiales con ellos. Aquí me encanta ver cómo despierta Jimin. Puedo decir sincera y llanamente que es un amor Jimin. O sea, creo que sí, tal cual lo vemos todo el tiempo, así es Jimin. Como en mi mente me lo había imaginado. Digo, ya lo habíamos visto en algunos otros videos con los chicos, algunos, no sé, Run BTS. O sea, teníamos una idea de cómo es, pero cuando lo ves así, digamos como
como en su ambiente natural es una cosa bella. Y el ambiente natural en el que estamos acostumbrados ahora a ver a Jimin se relaciona mucho también con Jungkook y nos dieron muchos, pero muchos momentos lindos. La mayoría de ustedes ya empezaron a compartir esos momentos en sus redes sociales. Sobre todo no quiero darle muchos spoilers si ustedes no han podido ver la serie, pero sí quiero hacer un especial dedicado a mis momentos favoritos y ver si también son sus momentos preferidos. Hay una cantidad de ellos, muchos detalles. Yo ayer me esperé y justo a la hora que dijeron, a la 1 de la mañana con 1 minuto, cuando entré a Disney, ahí estaban los episodios. Entonces, pues ya después de dormir cerca de las 3 de la mañana y despertarme a las 6 de la mañana para comenzar con toda la actividad, de empezar a planear el video del día, créanme, es muy, pero muy hermoso poder hacer esto. O sea, no crean que me estoy quejando, no, amo lo que estoy haciendo. Y tenemos momentos bellos cada instante de estos dos. Ever JJKPGM ha estado sacando también videos con recopilaciones, tanto de el momento que vimos en Are You Sure, sus favoritos, así como también momentos del pasado de los chicos. Eso fue muy gracioso. La verdad es que hay tantas cosas que están pasando con estos dos, tanto que tiene un contexto que se tiene que contar, tantas cosas que vimos que también no nos podemos explicar, porque se siente a veces como esa complicidad y ese chiste interno entre ellos, cosas que solo ellos saben, que obviamente no nos van a contar porque son sus cosas. Y como bien me imaginaba, si en algún momento, pues la idea del programa es que es extraordinariamente divertido. Tiene muchos momentos donde podemos sentir esta tensión entre Jimin y Jungkook. Hay mucho coqueteo. Este es el momentazo que yo, santo Dios. Pero bueno, todo tiene una explicación en realidad. Y ya lo voy a hablar en lo que va a ser mi especial, porque les repito, si observamos casi que cuadro por cuadro, vamos a llevarnos unas sorpresas de cada cosa que pasó, pero también les puedo decir que por lo que sentí en el comportamiento de Jungkook, pues para él es completamente normal llevarse así con Jimin. O sea, a pesar de que hablan de que no habían podido estar juntos en un tiempo, pues esa naturalidad que tienen es sorprendente. Aquí la verdad, cómo me dio risa cuando le dice a Jimin que tiene que abrir mucho las piernas cuando se suba a la moto. O sea, son esa clase de cosas que de verdad vamos a tener que hablar muchísimo en el especial. Saber exactamente qué estaban haciendo a cada momento de los que les llamaban la atención, porque es que esto es así como que imparable. Les puedo decir que me llenó de ternura Jimin un montón de veces. Me identifiqué tanto con él, con tantas cosas que le iban pasando al pobrecito. O sea, sí creo que de repente es como ver a alguien de tu familia y te das cuenta que efectivamente es igualito a ti. O sea, no hay como una diferencia entre él y nosotros, porque después de todo es un ser humano. Entonces encuentras una cantidad de momentos maravillosos. Por ejemplo, me gustó mucho como dice: el hombre que ves ahí levantarse para ayudar a la mesera tiene millones de seguidores, millones de dinero en su banco, fama, lujos, comodidades y demás, y sencillamente decide ser educado, empático, amoroso con el prójimo. Es por esto que amamos mucho a Park Jimin. Y lo que vimos ahí, me lo acabo de mostrar, o sea, es un hombre que, o sea, de repente sí, así como ahorita le veíamos todo su cabello revuelto y aún así se veía hermoso. Aquí esta imagen, bueno, es de mis favoritas del día de hoy. Así que también espero que si ustedes ya tienen una idea de sus momentos favoritos de Are You Sure, me lo comenten. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención de Jimin es cómo puede hacer tantas cosas solo en chanclas. Déjenme decirles que yo hay algo que detesto en mi vida, es verme fachosa y salir en chanclas. Pero Jimin anduvo en moto en chanclas. O sea, yo estaba sorprendida. Hizo senderismo en chanclas. Sale en la noche, en la mañana, toda hora con sus chanclas. O sea, yo sí estaba muy impresionada con Park Jimin y las chanclas. Y también cuando los vemos haciendo cosas tan comunes como cargar gasolina, prepararse la comida, ir al baño, dormirse, lavarse los dientes. Insisto, a lo mejor ya habíamos visto muchas de estas cosas de los 7 interactuando juntos en gran variedad de programas que nos han hecho, pero esto se siente tan natural, tan divertido, que por eso creo que todos estábamos así como que enamorados de estos momentos. Y para mí poder darles esto el día de hoy es increíble. Y eso que todavía falta que tengamos nuestro especial y veamos todo así con un enfoque
pues más dedicado, porque ahorita es lo que está saliendo y que las fans están compartiendo y es una locura de información. Si ustedes no han visto a lo mejor lo que sería la serie, pues no saben en dónde va acomodado cada cosa. Para los que ya vimos, pues ya sabemos en qué momento, capítulo, por qué salió esto. Entonces eso nos ayuda un poquito más a ordenar mentalmente todo lo que estamos viendo. El bombardeo de imágenes que ahorita está a todo lo que da. También pues tenemos que seguir dando noticias. Es que lo quiero intentar, pero salen videos y videos y videos y videos del Jikook y yo me quedo verdaderamente así como que no sé ni qué decir. Creo que es mi momento favorito, hermoso, perfecto, que yo moría de la emoción, que fue cuando comenzó el programa y que es en este momento mi preferido. Así que ya que siempre las estoy incitando a que ustedes también me cuenten de sus momentos favoritos, pues ya si vieron la serie, ahorita que estamos recopilando comentarios, pues me encantaría empezar el día de hoy. Tengo pensado también hacer un podcast y seguir platicando acerca de todos los comentarios que ustedes me están dejando. Así que por eso las invito a que me comenten, porque todavía lo que ustedes me digan el día de hoy puede entrar al podcast y lo podemos platicar, porque la cantidad de información, insisto, es bárbara. Y ustedes dirán, ¿por qué estamos viendo esto, Bel? Bueno, porque en realidad Ever JJKPGM comenzaba el video con imágenes de Are You Sure? Aquí está. Y entonces, como les decía que ya le encanta esta cuenta, pues empieza a hacer un resumen de todas esas veces que hemos visto a el Jikook jugar con sus hermosas pompitas unos y otros. Arte también, no paramos, o sea, es hermoso todo esto, solo puedo decirles. Y ya empiezan a ver hilos específicos donde nos van a poner una serie de momentos para que pues empecemos a coleccionar y empecemos a enloquecer todas juntas, porque aquí ya vienen perfectamente arregladitos. Ay no, qué belleza, pues de verdad voy a enloquecer con estos, que es precioso. Y todavía nos quedan cosas muy interesantes por comentar, entonces pues si ustedes tienen el tiempo de pasarse por aquí, o sea, hay tantos detalles. Por ejemplo, empezaron a hablar de las piernas afeitadas de Jimin y de cómo Jungkook en algún momento durante los programas de ayer, pues parecía que estaba muy entretenido tocándole las piernas. Para aquellos que no han podido ver la serie, yo estuve compartiendo también algunos links de cuentas en redes sociales que han estado exactamente esto, compartiéndonos los videos desde algunas páginas que, digamos, no es lo acostumbrado, ¿verdad? Sobre todo las redes sociales rusas nos ayudan mucho para poder compartir este material y que no lo censuren y lo bajen al momento, porque obviamente ahorita están pues sobre que la gente no esté pues pirateando la serie, lo cual no me siento orgullosa, pero si ustedes quisieran y necesitaran ver el programa, por favor escríbanme y yo también tengo alguna opción para ofrecerles para que la vean con este momento. Porque en algún punto durante los programas sí, Jungkook manifestó, y sí lo dijo así con todas sus letras, que extrañaba mucho a Tae y le marcó. Pero lo que fue muy gracioso es que ya estaba platicando con Tae, le estaba diciendo que iban a andar en moto y no sé qué, y Tae le estaba diciendo que si era correcto que anduvieran en moto y bueno, bla. Por cierto, bueno, en algún punto Jimin muy respetuosamente solo escuchaba, le quedaba viendo a Jungkook, pero en algún punto pues sí, Jungkook le cuelga a Tae y aparentemente hubo un corte y ya no supimos qué fue lo que pasó, que le escribió Tae de regreso a Jungkook, porque al parecer se molestó mucho porque le cortó el teléfono. Eso fue muy gracioso, pero ¿cómo les diré? Hubo otra reacción que también amé, que fue que entonces cuando pasó eso de la llamada con Tae, entonces Jimin le dice a Jungkook, pues yo voy a llamar a Suga. Y taca, 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 se pone a llamarle. La llamada con Suga me pudo encantar porque empieza la llamada y la voz así súper profunda de Suga, de bueno, ¿no? Así y ya cuando como que se dio cuenta, ya les dice, si yo sé todo lo que están ustedes haciendo, ya había visto la presentación de Jungkook, se la comentó, le estuvo preguntando a Jimin algunas cosas. La verdad es que me encantó este momento en específico, porque si bien tuvimos primero la llamada con Tae, luego la llamada con Suga fue así como que estelar. Me encantó. Así que creo que con este momento por el día de hoy voy a cerrar este video, porque realmente ha sido muy complicado. Como notarán, estoy algo emocionada, exaltada. Todavía no sé muy bien qué está pasando y me falta hacer mis propios análisis de ambos programas y tengo que hacerlo rápido porque ya casi que siento que ya viene el episodio 3. Entonces tengo muchas cosas, pero les agradezco
profundamente que se suscriban al canal, estén aquí conmigo, que me dejen sus comentarios. A los miembros del canal, muchísimas gracias, les estoy preparando algo bien bonito. Me gustaría que fueran más, pero los que somos, estamos y somos muy felices. Igual a los que me visitan y es la primera vez que están aquí conmigo, se les agradezco con todo el corazón. Les dejo mi amor, les dejo esta imagen increíble del Jikook y nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en el siguiente video.